Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te presento historias de terror de México. Ponte cómodo y escucha las leyendas de terror mexicanas más escalofriantes. Empezamos. No deberías estar aquí. La mujer del barranco. Entrada la noche, dos hombres ebrios caminaban por la calle, saliendo recién de la cantina con rumbo a sus casas, cuando vieron a la mitad del camino una hermosa mujer vestida de blanco, traje de novia para ser más precisos. En medio de la borrachera, uno de ellos expresó total interés por la desconocida y la siguió. Pensando en no abandonar a su compañero de bebida, el otro hombre también fue detrás. Caminaron 6 calles tras ella, cantando y gritando, mientras seguían a aquella bella mujer que parecía ignorarlos por completo. Fue entonces cuando se toparon con uno de sus vecinos, que viéndolos tan alegres, pensando en continuar la fiesta, se les unió. El alboroto fue mayor, ya con 3 en la cuenta. La siguieron un par de calles más. El velador de un rancho escuchó la escandalera y en unos cuantos segundos los vio pasar frente a él con la fiesta por dentro. Por más que intentó hablarles, estos no escuchaban. Tras la insistencia del hombre en un grito desesperado, pudo captar su atención, y los 3 alegres compadres voltearon hacia atrás. Queriendo ignorarlos una vez más, volvieron la vista a la mujer, para darse cuenta que estaban al borde de un barranco, y la hermosa dama flotaba en medio de él, llamándolo a su lado. Nadie sabe dar razón a aquella extraña señora, ni quién es, ni de dónde viene. Lo único que se dice es que es la causante de que más de 50 hombres hayan caído en ese barranco de Puebla, hipnotizados por su belleza y engañados con falsa alegría. La rata gigante de la Merced. El mercado de la Merced es uno de los más grandes y tradicionales del centro de la Ciudad de México. Se dice que debido a la gran cantidad de basura y alimento disponible, las ratas se crían con gran facilidad en la zona. Se han hecho muchos servicios de exterminación, con buenos resultados. El número de roedores ha disminuido considerablemente. Aunque no todas las personas están de acuerdo a que haya menos animales gracias a las medidas tomadas, sino que se le atribuyen a un elemento más, una rata gigante para ser precisos, que algunos describen como del tamaño de un conejo. Otros incluso la comparan con un perro. Quienes la han visto correr por ahí dicen que hasta come gatos, pero lo más trágico de esto es que dicen que es capaz de usar un bebé como cena. Se cuenta que una noche, una joven de 16 años, madre de un bebé de apenas 4 meses, ignorando su responsabilidad, lo llevó a otra habitación, pues había cansado ya de sus llantos. Después de un par de minutos de estar solo, el bebé lloraba con más fuerza, a lo cual la joven respondía con un grito ordenándole callar, y escondiendo la cabeza bajo la almohada. Pasaron así casi 20 minutos, en lo que la abuela del pequeño llegó a casa. Escuchando el llanto de su nieto, reprendía a la joven desde lejos mientras iba hacia él. Se llenó su rostro de horror cuando pudo ver frente a ella la cobija del pequeño cubierta de sangre. De un grito desesperado y rabioso le dijo a su hija: «¿Qué hiciste con el niño, tú, chamaca del demonio?». Acercándose al lugar, la chica le respondía: «Ahí está el escuincle, vieja histérica».
pero para su sorpresa, él no se encontraba en el lugar donde lo dejó. Lo encontraron entonces bajo la cama, con medio cuerpo metido en un hoyo de la pared. Cuando lo jalaron hacia ellas, se dieron cuenta de que al no caber por el agujero, la rata le estaba comiendo el brazo desde ahí. Al serle arrebatado el bebé, salió con furia intentando pelear por él, pero las dos mujeres salieron corriendo deprisa con el niño en brazos. La niña en la escalera. Hace algunos años, en una linda casa en medio del bosque, vivía una familia de 3 hijos y su madre, la cual se unió al poco tiempo con un hombre, convirtiéndolo en padrastro de los pequeños. Pero este tipo era muy violento. Maltrataba a los niños sin razón, les quitaba sus alimentos, les negaba el agua, hasta los golpeaba solo por gusto. Aunque trataba muy mal a los 3 niños, parecía tener un odio mayor por la hija de 10 años, a quien golpeaba de forma más salvaje. Llegó un día hasta el punto de arrojarla por las escaleras, y la pequeña murió al instante. Para no enfrentar el castigo por lo ocurrido, el resto de la familia huyó a alguna ciudad que se desconoce. La casa pasó a manos de otra familia, que duró poco tiempo en ella, pues escuchaban a menudo la voz de la pequeña pidiendo ayuda. Las siguientes personas que habitaron esa casa se quedaron el tiempo suficiente para escucharla llorar y gritar en medio de la noche, hablando cuando la gente estaba de espaldas y al voltear no veían nada. También golpeaba en ocasiones la puerta para pedir un poco de agua, pero lo más inquietante de su presencia era cuando se paraba en la escalera, pues no se sabe si estaba cuidando a los demás para que no se cayeran, o a propósito aparecía para tirarlos como lo hicieron con ella y corrieran su misma suerte. Siguen sin conocerse sus intenciones, pues hasta el momento el hecho de verla para muchas familias ha sido suficiente, y la casa ahora permanece abandonada, porque esa niña estará ahí por siempre. Las gemelas. Una feliz familia vivía en un rumbo muy cercano a una transitada carretera. Debido a esto, la joven madre las acompañaba diariamente al colegio y caminaban las 3 tomadas de la mano, teniendo especial cuidado al toparse con la mencionada carretera. Las pequeñas hasta el momento no tenían permiso de cruzar solas. Uno de tantos días, la madre recibió en su celular una llamada urgente del trabajo, la cual tuvo que atender. Le exigían su presencia de inmediato, por lo cual se vio en la necesidad de dejar que las gemelas continuaran el camino solas. Con mucho pesar despidió a las niñas, dejando indicaciones para no soltarse de la mano y tener mucho cuidado al cruzar. Las 2 pequeñas siguieron las instrucciones de su madre, miraron a ambos lados de la carretera y al ver que estaba libre, cruzaron. Apenas se giraba la madre para cambiar de rumbo, cuando escuchó un golpe muy fuerte a sus espaldas. Volteó de inmediato para ver con terror que sus hijas estaban debajo de un camión. Fueron atropelladas, perdiendo la vida en el instante. El pesar duró mucho tiempo, pero transcurrido 4 años, la madre dio a luz de nuevo gemelas. Estas eran muy parecidas a sus fallecidas hermanas, lo cual hacía tener presente aquel fatal accidente. Esta vez tenía una terrible obsesión por su cuidado y no les permitía estar cerca de ningún peligro, en especial aquella temida carretera. Pero no podía estar detrás de ellas las 24 horas, y un día se vieron muy cercanas al peligroso lugar
Decididas a cruzar, vieron hacia los dos lados. No había ningún auto. Con un paso en el asfalto, fueron tomadas del hombro bruscamente por su madre, quien lloraba desconsoladamente. Ella dijo: "No crucen", a lo cual recibió una respuesta inesperada de las dos pequeñas: "No pensábamos cruzar, ya nos atropellaron una vez, no volverá a suceder". La mestiza y la perra. Esta es una leyenda que se cuenta desde hace muchos años en un lugar cercano a la ciudad de Mérida, Yucatán. Se dice que vivía en el lugar una mestiza con un bebé y una perra. Era una sola mujer y no tenía nadie más en el mundo. Era también muy pobre y todos los días tenía que encaminar a un lejano pozo para llenar los cántaros. Recorría ese camino una y otra vez hasta no poder más. Un día, como cualquier otro, se rompió la rutina, pues el bebé no paraba de llorar. Lo hacía tan desesperadamente que la mujer dudaba en ir al pozo por el agua, pero sabiendo que tenía que hacerlo, intentó callar al niño sin resultado. Como tampoco podía llevarlo con ella, cayó presa de la angustia y se desquitó con la perra, gritándole maldiciones. «Maldita perra, lo único que haces es estar echada. Si tan solo me ayudaras a dormir al niño, pero ni para eso sirves», le reclamó al inocente animal. Después del mal rato, la mujer salió enojada de la casa rumbo al pozo. Cuando venía de regreso a lo lejos, empezó a escuchar una hermosa voz. Entre más se acercaba a casa, se percataba que de ahí venía el tierno sonido angelical. Pero al abrir la puerta, no imaginaba lo que ahí encontraría. La perra estaba parada en dos patas, meciendo al bebé que descansaba en la hamaca. Lo arrullaba para que no llorara, mientras le cantaba una dulce canción con aquella voz melodiosa. La impresión de la mestiza fue tal que los cántaros cayeron de sus manos. El susto no abandonaba su cuerpo, haciéndola temblar, y al mismo tiempo quedarse inmóvil en la puerta. Los demás cántaros que ya había cargado empezaron a caer también, como si alguien los pateara. Sorprendentemente, salía de ellos una cantidad de agua tan abundante que ni en el mismo pozo había visto brotar con tanta intensidad. El lugar se inundó, convirtiéndose en un ojo de agua, donde cualquiera que entre muere ahogado en circunstancias sospechosas. Y dicen los que han estado suficientemente cerca, que se ve en el fondo del agua clara a la mestiza, el niño y a la perra. Cruz Verde de Monterrey. El paramédico de la Cruz Verde de Monterrey, Eduardo Rivera, cuenta que algo extraño ha estado ocurriendo por las noches. Varios fenómenos se han manifestado en sus instalaciones, causando sorpresa en más de uno. Dice que en una de las paredes del pasillo que van a dar al área de enseñanza, vio una sombra y después un bote que comenzó a moverse. Todos salieron corriendo de donde estaban para ver qué sucedía, y al llegar vieron cómo el garrafón de agua había sido movido más de 1 metro. Otro paramédico ha dicho que una noche le golpeaban a la puerta del cuarto de descanso fuertemente. Reacciona asustado por el ruido repentino y porque la toalla que colgaba ahí había caído. Con rapidez se levanta de la cama y al abrir la puerta ve correr una sombra por el pasillo. Aunque hace esfuerzos por perseguirla, se da cuenta al darle alcance que no era una persona, solo una sombra. Pero el hecho que les hace enchinar la piel es que con la cámara de un teléfono celular captaron la imagen de un aparente ente que se presentó en el lugar
en una intervención médica de la sala de urgencias. Tomaron la fotografía al lesionado para mostrarla posteriormente con fines de entrenamiento. Pero al ver la fotografía tomada tiempo después, se dan cuenta que aparece en ella un niño, cosa que les parece extraño, porque la paciente solo iba acompañada de 3 adultos. La fotografía fue analizada por expertos que concordaban que no había truco alguno en ella, y sea lo que fuera, había estado ahí presente cuando se tomó la fotografía. Hay quienes aseguran haber visto a aquel niño hacer travesuras por los pasillos del ahora extraño hospital. Parece que el haber sido visto le dio más confianza, porque ahora vaga por el lugar como si fuese su propia casa. La mujer de blanco de Cózala. Existe una casa en Cózala, pueblo mágico en Sinaloa, en donde las apariciones de una mujer de blanco han trascendido generaciones. Por mucho tiempo, esta casa ha pertenecido a la familia Hernández, adquirida por los abuelos, heredada a los hijos y a su vez a los hijos de estos. Desde la primera generación de esta familia que habitaron en aquella casa, pudieron presenciar apariciones de la mujer completamente vestida de blanco, con una túnica larga, el pelo suelto y que no camina de forma natural. En su lugar flota unos centímetros de la tierra, deslizándose suavemente como si fuera empujada por el viento. Analizando bien el historial de la familia, se han dado cuenta que su rostro no pertenece a ningún antepasado, haciendo pensar que es seguramente alguien de los primeros habitantes o fundadores de aquella casa. Aunque la aparición no se presente en sí, se siente que habita en el ambiente. El escalofrío es constante, así como la presión de una mirada fija en cada movimiento que se realiza. Se tiene la sensación de ser siempre vigilado. Pero en ciertas épocas que le da por aparecerse, lo hace en los corredores, en los cuartos, atravesando muros como si no existieran. Incluso hay quienes han tenido la oportunidad de estar tan cerca que sus cabellos parecen flotar al mismo ritmo que ella lo hace en el aire. Esa casa, construida en el siglo XVIII, es muy visitada por turistas. Se dicen atraídos por su historia, pero posiblemente es más la sensación de adrenalina al estar presente en el sitio de las apariciones. Cuando algún miembro de la familia Hernández platica la leyenda en torno a ella de primera mano. Y por qué no, presenciar el fantasma de la mujer de blanco paseando en su interior. La casa de la tía Toña. La tía Toña era una mujer solitaria y con dinero, sin ninguna familia con quien compartir su fortuna. En medio de esta soledad, decidió darles cobijo en su casa a los niños de la calle, proporcionándoles techo, ropa y comida. No se sabe con precisión a cuántos. Convirtió su casa en el hogar que todos estos niños tanto necesitaban. Pero tan extraños son los sucesos de la vida, que esta acción humanitaria llena de bondad no le trajo más que desdichas. Sin agradecimiento alguno, los jóvenes le hicieron la vida imposible. Entre bromas y pleitos, un día simplemente perdió la paciencia y arremetió contra ellos a golpes hasta dejarlos sin vida, para después deshacerse de los cuerpos, arrojándolos a un río cercano. Aquella acción la atormentaba demasiado, le robaba el sueño, así que en un par de días se encerró en su habitación, de la cual no se le vio salir jamás. Ahogada en su pena y tristeza, se convirtió en leyenda, debido a que, en aquella casa, ubicada en la tercera sección
del bosque de Chapultepec. Se dice que el fantasma de la mujer aún ronda el inmueble, tomando una actitud hostil hacia cualquiera que se acerque, arrojando cosas desde lo alto, mientras vigila desde la ventana, tratando de alejar a los curiosos. Son muchos quienes aseguran ver su silueta en las ventanas de aquella gran casa, asegurando que simplemente, al pasar cerca, se siente una enorme presión sobre los hombros, acompañada de una fuerte sensación de ser visto fijamente. En ciertas ocasiones, se han podido escuchar muchos gritos en los alrededores, atribuyéndolos a aquellos niños asesinados en ese terrible día en que la tía Toña les arrebató hasta el último aliento a golpes. La niña fantasma de Gabriel Mancera. La leyenda que se comparte hoy ha circulado de boca en boca por los habitantes de las colonias del Valle, Narvarte y sus alrededores. Para precisar una ubicación, es en el cruce del eje vial número 5, mejor conocido como Eugenia, y el eje vial número 2, también conocido como Gabriel Mancera. Se cuenta que una chiquilla se dirigía caminando alrededor de las 2 de la mañana hacia la farmacia para comprar las medicinas que su madre enferma requería. Sin más de quien echar mano, se vio salir a esas altas horas de la madrugada, sola. La pequeña, consciente de la hora, prudentemente respetaba los señalamientos viales, en especial los semáforos, antes de cruzar las calles, con la intención de llegar sana y salva a su destino. Así lo hizo también en el cruce de Eugenia con Gabriel Mancera. Al ponerse la luz roja para los vehículos que transitaban sobre el eje 5, la chica se dispuso a caminar de esquina a esquina para cruzar dicho eje. Pero, a diferencia de la gallina, nunca llegó al otro lado del camino, ya que un coche que iba a exceso de velocidad decidió ignorar la luz roja y cruzar, sin tomar precaución alguna, sobre otros automóviles o peatones cruzando. Golpeó mortalmente a la niña, dejándola medio viva y medio muerta en medio de la calle. El automovilista responsable nunca se bajó del vehículo, ni siquiera se detuvo para saber si la niña vivía o moría, y no pidió asistencia médica a nadie. Siguió su camino de forma tranquila, como si no hubiese sucedido nada. La niña falleció en agonía y sola. Nadie la ayudó. Desde ese día es donde nace el evento escalofriante, pues todos los días, a las 2 de la mañana, en el cruce de Eugenia con Gabriel Mancera, el espíritu de la niña se aparece a los automóviles que circulan a exceso de velocidad. Ella cruza la calle, provocando que los autos se vuelquen por tratar de esquivarla cuando la ven. Una vez que ha provocado el accidente, se va, dejando a los pasajeros sin asistencia de ningún tipo para morir solos, tal como a ella le sucedió. La calle de Don Juan Manuel. Cuenta la tradición que hace muchos años vivió un hombre muy rico. Este hombre se llamaba Don Juan Manuel, que estaba casado con Doña María, una mujer bella y virtuosa. Pero la tristeza de aquel hombre estaba marcada por no haber tenido descendencia. La pena lo consumía tanto que decidió enclaustrarse en el convento de San Francisco. Mandó a traer de España a uno de los sobrinos, a quien más confianza y afecto tenía, para que administrara sus negocios. Pasados algunos días, el temor de creer que, en su ausencia,
doña María lo había engañado con algún hombre. Le hizo engendrar los más terribles e infundados celos. Esa noche, trastornado por la desesperación, invocó al diablo, prometiendo entregarle su alma a cambio de información sobre el supuesto adúltero que lo había deshonrado. Acudió Lucifer al llamado y ordenó a don Juan Manuel que saliera del convento y que, justo a las 11 de la noche, matara al primer hombre que pasara cerca de su casa. A la noche siguiente del crimen, apareció de nuevo el demonio para informar a don Juan Manuel que el individuo asesinado el día anterior era inocente, pero que, si quería encontrar al responsable, tendría que salir todas las noches a la misma hora y asesinar al primer hombre que encontrara próximo a su domicilio, hasta el día en que la propia figura del maligno se apareciera junto al cadáver del culpable. De nuevo, instalado en su mansión y envenenado por el odio, don Juan obedeció sin replicar. Salía todas las noches a la calle, poco antes de las 11. Cubierto con una capa negra, esperaba al primer individuo que pasaba enfrente y, acercándose, le preguntaba la hora. Todos le respondían siempre, las 11. Y él les contestaba, «Dichoso usted, que sabe la hora de su muerte». Brillaba el puñal en las tinieblas, se escuchaba un grito sofocado, el golpe de un cuerpo que caía. Terminado el sangriento trabajo, el asesino, mudo, impasible, daba la vuelta y tranquilamente regresaba a sus habitaciones. Una de tantas mañanas, tocaron a la puerta del caballero. Era la ronda que, día a día, recogía el nuevo cadáver y lo transportaba a casa de sus deudos. Don Juan Manuel, al examinarlo, reconoció el cuerpo de su querido sobrino. La impotencia y la desesperación parecieron volverlo a la realidad. Desconcertado y arrepentido, corrió al convento de San Francisco. Entró a la celda de uno de los más sabios y fieles religiosos y, uno a uno, confesó todos sus crímenes, alegando que, al cometerlos, se encontraba bajo las órdenes de Lucifer. El reverendo, sin perder la calma, le mandó como penitencia, para poder absorberlo de sus culpas, que se presentara al pie de la horca durante 3 noches seguidas y rezara un rosario. Durante la primera noche, cuando aún no concluía el rosario, don Juan Manuel escuchó, sin saber de quién ni de dónde provenía, una voz sepulcral que suplicando decía: «Un Padre Nuestro y un Ave María por la salvación de don Juan Manuel». Temeroso, el arrepentido volvió a su casa y esperó hasta el amanecer para ir al convento y contarle a su confesor lo sucedido. Este le indicó que continuara con su penitencia, ya que era la única manera en la que conseguiría la absolución. Humilde, sumiso y obediente, don Juan estuvo a las 11 en punto en la horca, pero aún no había comenzado a rezar, cuando vio un cortejo de fantasmas que con cirios encendidos conducían su propio cadáver en un ataúd. Más muerto que vivo, tembloroso y desencajado, se apresuró a casa de su confesor y, temiendo cercana a la muerte, le pidió que le concediera la absolución. El sacerdote, satisfecho con el buen comportamiento del caballero, decidió otorgarle el perdón, con la condición de que no faltara esa última noche a cumplir su penitencia. De esa última ocasión no se conocen muchos detalles, únicamente que, a la mañana siguiente, se encontró colgado de la horca el cadáver del señor don Juan Manuel de Solórzano.
La leyenda asegura que fueron los propios ángeles quienes colgaron a don Juan Manuel. Se dice que sus pecados nunca fueron perdonados. La mula sin cabeza. La mula sin cabeza, que circula en todas partes, es muy conocida, ya que es parte de la costumbre de los portugueses cuando conquistaron Brasil. Pero yo les quiero contar una leyenda mexicana del pueblo de mis abuelos en Nueva Rosita, y nada tiene que ver con la ya tan conocida historia. Mis abuelos, que vivían en lo que ahora ya es una ciudad, pero que en los años 20 aún era un pueblo de cientos de habitantes, circulaba la leyenda de la mula sin cabeza, que a todas las malas personas se les aparecía. Era como un emisario del mismo demonio, para agradecer a los que se dedicaban a esparcir o proclamar las maldades. De boca de mi abuela, cuenta que aunque mi abuelo no era una mala persona, siempre fue renuente con la religión. Se consideraba ateo. Y digo que se consideraba, ya que una situación que le pasó le hizo cambiar de parecer. El abuelo tenía la única tortillería del pueblo, por lo que tenía que ir a todas las rancheras a comprar el maíz para realizar su masa. Esto era una vez cada semana, ya que lo que compraba le aguantaba esos días. En una de esas ocasiones, el último de los granjeros que le vendía el producto tuvo un pequeño inconveniente y tardó más de lo programado. Por lo consiguiente, el abuelo en la carreta con su burro salió con rumbo a su pueblo ya entrada la noche. Salir a estas horas de la noche, en aquellas épocas, era algo que nadie hacía. Era muy arriesgado, y se le tenía más miedo a los muertos y aparecidos que a los vivos que no eran tan malos como hoy en día. Y al pasar por un montón de piedras, la carreta sufrió un desperfecto, con lo que tuvo que detenerse. El burro comenzó a ponerse inquieto, y de un tirón se quitó amarras y corrió como desaforado. Con el miedo en las entrañas, el abuelo solo le queda esperar. Pero lo que llegó le dejó helado. Era la mula sin cabeza, que había pasado a su lado, saliendo fuego de su cuello, buscando algún alma para llevar al reino de su amo. Al ser ateo el abuelo, no sabía qué hacer. Empezó a rezar, ya que su esposa sí era religiosa, algo que hizo que el animal, o lo que parecía una mula, se fuera sin buscarlo. Desde ese día, fue el más fiel feligrés en la iglesia del pueblo y nunca más salió tarde de algún lugar. El aparecido. Se dice que Romualdo Juárez, líder de una comunidad de agricultores del estado de Michoacán, trataba muy mal a todos sus agremiados, abusando de ellos en todos los aspectos. En lo laboral, era en donde era más odiado y más de uno lo quería ver muerto. Romualdo, consciente de todo, se hacía acompañar de dos amigos que le servían como guardaespaldas, ya que en más de una ocasión
machete en mano. Los jornaleros quisieron desquitar su coraje, mandándolo con su creador. Pero la suerte siempre lo acompañó, hasta el día en que todo cambió. Llegó a su casa ya tarde y descubrió que uno de sus hijos tenía una fiebre muy fuerte y podría morir si no se le atendía a tiempo. Pero ¿qué haría Romualdo? Ya había dejado ir a sus escoltas y la vida del primogénito estaba en juego. Aún en su cobardía, era padre y quería a su hijo. Y más que temer a los vivos, de los cuales ya antes había salido airoso, le temía más a la leyenda del aparecido, que sabía estaba en el camino al hogar del doctor. Así que enfiló su camino en su caballo. Ya era muy tarde en aquel momento. Llegando a donde se decía que se aparecía un ánima, el caballo escuchó algo, tanto que se levantó en dos patas, tirando al líder y regresando como alma que lleva el diablo. Romualdo, temeroso, se levantó y retando gritó: «Quien quiera que seas, no te metas conmigo». Una carcajada que parecía de ultratumba se escuchó, calando hasta la médula de Romualdo, que aún así se envalentonó y volvió a retar a lo que se escuchaba cada vez más cerca: «Déjame en paz y no te haré daño, ya que soy el dueño de todo alrededor». Las carcajadas no se escucharon. Lo que sí se escuchó fue una voz de ultratumba diciendo: «Eres dueño de tu alma, porque me la voy a llevar». Romualdo, que no era muy religioso, empezó a rezar, a pedir perdón por todo el daño que sabía hacía a la comunidad. Entonces todo cesó. Las carcajadas y la voz se dejaron de oír, con lo que Romualdo corrió rumbo al doctor, el cual le salvó la vida a su hijo. Desde ese día, la forma de ser de Romualdo cambió radicalmente. Empezó a ser querido por los que antes lo odiaban a muerte, y vivió más feliz consigo mismo. La niña del panteón. Cuenta la gente que la leyenda de la niña del panteón es real, y son muchos los que han experimentado el verla cada vez que van a visitar a sus difuntos. Todo esto es una de las tantas historias que se escuchan en la capital de Jalisco, Guadalajara. Se dice que todo empezó en los años 30, cuando una familia acaudalada fue al entierro de un familiar y llevando a la niña de no más de 7 años de edad, y contra todos los consejos de muchos amigos y familiares, la llevaron para que supiera que la muerte era parte de la vida. Así, entre llantos y lamentos por la pérdida de la persona, se fueron retirando las personas, hasta que la familia llegó a su hogar. En ningún momento se dieron cuenta de que algo les faltaba, y no era otra que la pequeña Irene, que se había quedado en el panteón. Así como llegaron, se fueron al panteón a buscarla, pero nunca dieron con ella. Tenían la esperanza de que se hubiera ido con algún pariente, o que algún buen samaritano la hubiera encontrado y llevado a las autoridades. Lo que nunca pasó. Así pasaron los días, las semanas y los meses,
hasta que dieron por perdida a la pequeña. Lo que nunca supieron, hasta después de unos años, es que la niña se había tropezado cuando estaban bajando el ataúd del difunto que habían ido a enterrar, muriendo en el acto con un golpe en la cabeza. Solo se dieron cuenta cuando fueron a enterrar al cónyuge de la persona, y al juntar los restos salieron los de la niña que había muerto por la caída. Desde ese día, en esa tumba se aparece una niña que con todos quiere jugar. Si le dejas juguetes, estos a los días desaparecen. Y saben las personas que se trata del espíritu de Irene, que aún no encuentra descanso en su alma. Vestido de novia. Los años 40. En cualquier parte del mundo, las mujeres aún no tenían la voz y el voto que el día de hoy tienen muchas de las damas, lo que hacía que fueran sujetas a muchas penurias. Primero de parte de los padres, que casi las vendían con dote, o buscaban fervientemente cómo acomodar a las hijas que se rezagaban en el matrimonio. Tal fue el caso de Beatriz Cepeda, una mujer simple, que no tenía otra aspiración que la de casarse de blanco, y el novio que ella tenía, que no era más que un pobre diablo, sin oficio ni beneficio. Nada más, no se le veían aspiraciones en la vida, con lo que los padres tuvieron que entrar en escena, consiguiendo partido con un dote, para que la hija menos agraciada por fin se casara. Beatriz comprendía que ella no se mandaba sola, así que aceptó todo lo que sus padres impusieron, con lo que al paso del tiempo llegaron con un caballero distinguido, y el cual se notaba que estaba interesado por ella. Se comprometieron, pero los padres tuvieron la mala fortuna de creer en el hombre, con lo que le dieron la dote, y a su hija le compraron el mejor vestido de novia que el dinero podía comprar en esas fechas. Todo estaba listo. La fecha de la boda llegó. Los invitados llegaron. Los familiares también. El único ausente fue el novio, que había escapado desde el mismo día en el que le liberaron la dote. Beatriz, llorando, se encerró en su cuarto. Con su mismo vestido de novia, se colgó de una de las vigas de su recámara y dio fin al tormento de vida que tenía. Aún cuentan que en esa casa por las noches se ve el vestido de novia saliendo por lo que fuera la ventana de Beatriz, y un lamento que cualquiera que lo escuchara salía corriendo del lugar. Puerto de San Blas. En el pequeño puerto de San Blas, en Nayarit, hay un viejo edificio conocido hoy como la Contaduría. En tiempos pasados, fue un famoso fuerte, levantado en 1768 por el rey Carlos III. Era una mansión de los barcos destinados a California y Sonora, allá por las épocas de conquista. Aunque el fuerte fue abandonado por muchos años, sigue de pie, conservando entre sus paredes aquellos momentos de gloria y sufrimiento. Este sitio fue pisado por Hernán Cortés y por el cura más joven de la historia, José María Mercado.
En épocas de independencia, se guardaban en él más de 500 cañones. En la actualidad, solo se conservan 8 de ellos. Había también muchas otras armas que sirvieron de apoyo a Miguel Hidalgo en la batalla. Entre tantos muertos, uno de ellos fue precisamente el joven cura que en una batalla cayó al barranco, muriendo al instante. Lo curioso del hecho que rodea el lugar es que a pesar de todas aquellas muertes violentas en tiempos de guerra, no hay un solo dato de que el fantasma que ronda los corredores tenga relación con la historia previa del lugar. Una mujer vestida de blanco se pasea por los pasillos. De forma tranquila, va y viene a cualquier hora, sin molestar a ninguno de los guardias que custodian el lugar, que aunque no tengan contacto directo con la prisión, sí sienten cierto temor a lo desconocido. Tal vez el hecho anterior no levante muchos sustos, pero lo que ha ganado la renuncia de muchos vigilantes ha sido lo que sucede en el camino que recorren para llegar al fuerte. Muchos de ellos tienen que salir o entrar ya caída la noche. Se encuentran entonces rodeados de gritos. Mientras caminan, son seguidos por caballos y carretas, que solo escuchan pero no pueden ver. Y se topan con un monje que siempre va de camino a una de las iglesias en ruinas, en el camino al fuerte. Una leyenda poco conocida fuera de sus alrededores, pero sin duda es inquietante no saber de dónde viene el fantasma de aquella mujer. La pasajera fantasma. Mérida, Yucatán, es un lugar lleno de historias y casos paranormales. En esta ocasión, hablaremos sobre un rumor que se viene contando desde hace ya varios años, en el cual se asegura que el espíritu de una mujer sube a las calesas y después se suscitan una serie de hechos que dan lugar a la leyenda de la pasajera fantasma. Se cuenta que en la terminal de autobuses, ubicada a espaldas del Palacio Municipal, una chica, llevando como equipaje una caja y unas flores, solicita los servicios de una calesa. Luego pide ser llevada a la colonia Rosario. Durante el tramo, no mayor a 15 minutos, se muestra muy conversadora. Al llegar a la dirección indicada, paga con un billete de 200. Debido a que el viaje solo cuesta 20 pesos, en ocasiones los conductores no completan la cantidad a devolver, así que ella les pide conservar el dinero, con la condición de volver al día siguiente para transportarla y traer su cambio. Al día siguiente, cuando van a buscarla, los recibe un hombre, asegurando que ahí no vive muchacha alguna. En la plática, descubren que la descripción física de la viajera corresponde exactamente con la de una chica que se colgó de un árbol cercano 3 años atrás, debido a que no pudo soportar la trágica muerte de su hermano en un accidente. Incrédulos a tal afirmación, los prestadores de servicio sacan el billete como prueba de lo ocurrido, pero este no es más que una simple hoja. En otras ocasiones, después de pagar los servicios de la calesa con el billete de 200, este se convierte en un hueso. Pero a final de cuentas, en ambos casos, después de darse cuenta que llevaron una pasajera fantasma en su calesa. Las apariciones del espíritu de esta mujer son más comunes en 31 de octubre y durante el aniversario de su muerte. Ha sido vista tanto por caleceros como policías, por lo que han llegado a afirmar
que la razón de su penar corresponde al arrepentimiento de lo que ella hizo y que hasta el día de hoy le impide descansar en paz. La fiesta de mi prima. Hace 2 semanas, una de mis primas me pidió prestada mi casa, pues quería celebrar el cumpleaños de su hijo y no tenía dinero como para organizarlo en un local. Les dije que no habría ningún problema, siempre y cuando dejaran el patio tal y como lo encontraron. Ese fin de semana me fui de paseo con mi novia, y cuando regresé a mi hogar, aquello era prácticamente zona de desastre. Las mesas que habían rentado para el evento aún estaban ahí, al igual que los sucios manteles. En el piso había migajas del pastel y manchas de refresco. Mi prometida me dijo que no me enfadara, ya que no podía hacer nada para remediar esa situación. También me comentó que si quería que se quedara para ayudarme a limpiar la casa, a lo que yo sin duda respondí que sí. Ella tomó unas bolsas de basura y yo agarré una escoba y un recogedor. En eso estábamos, cuando mi novia recibió una llamada en su teléfono y tuvo que dejarme, pues era algo relacionado con su mamá. Seguí limpiando hasta que unas carcajadas hicieron que dejara esa tarea. Es la risa más aterradora que se pueden imaginar. Volteé hacia la derecha y ahí estaba un payaso con la cara deforme y una gran nariz de color rojo, de la cual brotaban chorros de sangre. Debo decir que les tengo miedo a los payasos desde que recuerdo, así que esa situación fue espantosa para mí. El bufón me hacía señas con una de sus manos y vi que en uno de sus dedos emergían unas garras enormes. Retrocedí hasta donde estaba la escoba, la jalé y al hacerlo dejé entrar los rayos del sol, con lo cual el personaje se dispersó. Luego me puse en cuclillas para recuperar el aliento y observé una hoja de periódico abajo de la mesa. En primera plana aparecía la foto de ese tenebroso payaso, acompañado de la leyenda: asesinado en una fiesta infantil. Perdiendo la cabeza. Una de las leyendas cortas mexicanas es una que aconteció en los barrios mineros de San Benito Potosí. La gente no se atreve a desafiar el implacable frío del invierno. Aparte de ello, existen muchas calles, aún sin siquiera una pequeña luz de alumbrado público. En el lugar hay hasta ahora un colegio que ya no es usado para dar clases, donde la encargada de su cuidado era una portera. En una de sus rondas, la mujer sintió un estremecimiento en el cuerpo que nada tenía que ver con el frío de esa noche. La portera maldijo al viento frío de la puna diciendo: ¡ay, ese chiriguairita! Cuando de pronto pudo observar a una mujer quieta en su manchada blancura de vestido de novia. Era ella, la novia sin cabeza. La leyenda de la novia está basada en la historia de una joven pareja de novios, María y Rufino, quienes no podían ser felices por falta de dinero. Él decide irse a Argentina, pero su pareja jamás recibió cartas, ni noticias de él, ni un centavo. Absolutamente nada.
Pasaron los años y el hombre no volvía, razón por la cual, tiempo después, María decide casarse con un pretendiente que llevaba años persiguiéndola y ofreciéndole seguridad. Al llegar el día de la boda, y ya habiéndose dado el sí, en la puerta de la iglesia se topó con Rufino, quien se acercó a felicitarla. Mientras lo hacía, clavó una hacha a la altura del cuello de María. Su cabeza terminó rondando en el piso. Con el asesino encarcelado, al novio no le quedó otra que irse de Potosí. Ya nadie circula por el colegio Cleto Loaiza, ni para intentar ver en el ventanal el reflejo de la triste novia. Muchos dicen que ella regresa a este lugar casi siempre para llorar sus penas. Un susurro muy especial. Esta es la historia del pequeño Marco, un hijo único de una familia mexicana residente del Distrito Federal. Se trataba de una familia realmente joven. Padre y madre no alcanzaban aún los 30 años cuando el pequeño bebé había visto por primera vez la luz del mundo. Marco era un niño bastante solitario. No contaba con muchas amistades en las cercanías de su hogar. Incluso tampoco interactuaba con muchos niños en el instituto al cual acudía diariamente. Su gran afición eran los videojuegos. No podía esperar para llegar a casa e instalarse en el sofá frente a su gran televisor, pasando así horas y horas. El pequeño Marco solía acostarse a altas horas de la noche, momento en el cual terminaba o se aburría de sus juegos de video. Acá es donde la historia se torna un tanto misteriosa, ya que muchas veces podía escucharse como dentro de la habitación de Marco un diálogo nocturno se llevaba a cabo, hecho que llevó a preocupar en gran medida a sus padres. Quizás se trataba de un comportamiento extraño a causa de tantos videojuegos, sumados también a su soledad y falta de amistades. Los padres decidieron reunirse con Marco para dialogar acerca de estas extrañas conversaciones que se llevaban a cabo en su habitación durante la noche, ante lo cual el niño simplemente comentó que se trataba de un amigo imaginario llamado Luis. Ambos padres se sorprendieron ante los datos que arrojaba el pequeño Marco, datos extraídos de esas supuestas conversaciones. En ese momento, los padres se dieron con que no se trataba de un problema del niño, sino que algo sobrenatural había invadido la habitación de Marco, noche tras noche, desde su nacimiento. Lo más estremecedor de todo esto es que la familia, años atrás, había perdido un bebé, al cual se había planeado poner el mismo nombre. Quizás se trataba del alma de Luis, susurrando durante las noches, tomando el papel de custodio de su nunca conocido hermano. Cerro de la Bufa. Se dice que el Cerro de la Bufa, Zacatecas, guarda dentro un inmenso tesoro, conformado por una larga escalinata de mármol que conduce a un bellísimo palacio, con pisos de plata y muros de oro. La iluminación se produce solamente por el intenso brillo de piedras preciosas que cuelgan por todas partes. Aquel que quiera ser el dueño de tales virtudes debe pasar una serie de pruebas impuestas por una bella mujer. Hasta este momento, todo parece muy bello,
una vida llena de inmensa fortuna y la compañía de una impresionante mujer para el afortunado. Pero las cosas no pueden ser tan sencillas. Hay aparte una serie de hechos que convierten este relato en una verdadera leyenda de terror que ha asustado a la gente por siglos, razón por la cual pocos se han atrevido a buscar dichas riquezas. La existencia del tesoro es algo que no muchos han puesto en duda, ya que en los registros de la historia consta que en 1546 se descubrió al pie del cerro mucha plata. Con respecto a la mujer, se dice que es una princesa encantada que se aparece en lo más alto del cerro solamente una vez al año, durante la fiesta del pueblo. Esta muchacha espera que pase por la vereda algún hombre. Después le pide que la lleve en brazos hasta el altar mayor de lo que hoy es la Basílica de Zacatecas. Debido a la gran hermosura que proyecta, es difícil que alguien se niegue a su petición. Además, les promete revelar información sobre la ciudad encantada que descansa bajo el cerro. Además de cargarla, pone como condición no voltear hacia atrás sin importar los sonidos que se escuchen. Mientras van en camino, el ambiente se llena de ruidos raros y voces llamando al hombre por su nombre, susurrando palabras de muerte, rugidos de animales conocidos y fieras extrañas. Todo un enjambre demoníaco, emitiendo lamentos y quejidos. El miedo poco a poco invade su corazón. Las piernas pierden sus fuerzas. Se dificulta la respiración. Se sabe rodeado, acechado, vigilado, probablemente cazado, y no puede resistir más. Voltea su cabeza y la muchacha que lleva en sus brazos se transforma en una horrible serpiente y todo termina. En los 4 siglos que tiene la existencia Zacatecas, no hubo valiente que soportara traer el infierno a sus espaldas. Todos ellos voltearon a verlo y hasta ahí llegaron. La princesa sigue apareciendo y el tesoro esperando. La Pascualita. La leyenda de la Pascualita se ha ido haciendo famosa desde ya hace unos años. Se ha convertido en una tradicional leyenda de Chihuahua. Se sabe que existe en la avenida Ocampo de Chihuahua, México, un negocio de atuendos para novias llamado La Popular, en cuya vidriería se muestra el maniquí de una mujer joven desde el 25 de marzo de 1930. Según cuentan, la dueña del negocio, Pascualita Esparza Perales de Pérez, lo mandó traer directamente de Francia y lo nombró Chonita por llegar en el día de la Encarnación. Desde el primer día de exhibición, todos los que pasaron frente a la tienda quedaron maravillados con la belleza del maniquí y no tardaron también en darle nombre. Solo que en esta ocasión la llamaron Pascualita, debido al gran parecido que tenía con su dueña. En poco tiempo, el maniquí ganó fama, porque era distinto a todos los demás de su época. El acabado en cera, sus ojos de cristal, cabello y pestañas verdaderos, le otorgaron el título de la novia más bonita de Chihuahua, el cual conserva hasta el día de hoy. Pero fue hasta la década de los 60 que empezaron los rumores de que la habían visto moverse, sonreír o bajarse del aparador para caminar por la tienda, los cuales se acrecentaron al morir la dueña en 1967.
pues a más de uno le dio por afirmar que el espíritu de la señora se quedó atrapado en su adorado maniquí. Inclusive, algunas empleadas de la Popular renunciaron al ver llorar o moverse la Pascualita. Otra teoría bastante extendida comenta que la Pascualita es en realidad un cuerpo embalsamado, perteneciente a la hija de la dueña del local, la cual habría muerto el día de su boda. También dicen que, durante la década de los 70, un poderosísimo chamán que visitaba Chihuahua se enamoró de la bella novia del aparador y le dio vida a través de un ritual, para que ella lo acompañara durante todo el tiempo de su estadía. Sea cual sea el origen de la leyenda, la verdad es que en sus épocas de mayor fama, la Pascualita atrajo curiosos de todos los rincones de México. Parece que también las autoridades la revisaron para constatar que no se tuviera un cadáver luciendo en aquel escaparate. Existen alrededor otras historias. Una mujer dice haber sido salvada de la muerte por el maniquí después de recibir un balazo, razón por la cual le enciende velas periódicamente desde entonces. También hay personas que contratan músicos para que le den serenatas a la Pascualita, a fin de que no se sienta sola. Actualmente, muchos siguen creyendo que el maniquí tiene algo sobrenatural, ya que sigue conservando la Popular como la tienda de vestidos de novia más visitada de Chihuahua, y siempre el vestido que lleva la Pascualita es el más vendido. Ahora, hay otra versión de la Pascualita. Las historias de muñecas embrujadas son algo que todos hemos escuchado al menos una vez, y lo tenemos como una fábula que han inventado para crear cuentos en base a eso. Pero muchos casos nos hacen pensar que esto podría ocurrir en realidad, sobre todo si se trata de historias como la de la Pascualita. Una leyenda mexicana que habla de una mujer que fue convertida en maniquí en Chihuahua. Esta leyenda mexicana comenzó hace unos cuantos años atrás en esta bella ciudad, donde una señora costurera se había convertido en toda una estrella vistiendo a todas las novias de su región. Con el pasar del tiempo, la mujer se vio en su propio casamiento, pero antes de siquiera poder dar el sí, la misma fue mordida por un alacrán y a causa de su veneno, murió. Se dice que su madre no pudo con el dolor que le causó esta pérdida, por lo que decidió embalsamar a su hija, una práctica que podemos corroborar que realmente es factible, pues se ha hecho en miles de casos en todo el mundo con resultados increíbles. Las personas se mantienen en el mismo estado incluso por siglos. La idea de esta madre de luto era no perder del todo a su amada hija, y para poder darle un descanso digno a su cuerpo, decidió ponerla en la vitrina de su famosa tienda de vestidos. Hasta el día de hoy puede verse el cuerpo de Pascualita, la mujer maniquí, allí en su sitio, en la vitrina de la tienda de vestidos, el cual se cree que fue embalsamado y recubierto en la parte del rostro por un material sintético, para disimular que era la joven fallecida. Las mujeres de Chihuahua consideran que Pascualita trae buena suerte para las jóvenes que se casarán y compran sus trajes de novia en su tienda para recibir así su bendición. Más allá de creencias, basta con ver imágenes de Pascualita para darse cuenta de que la versión que indica que en algún momento se trató de una mujer viva es muy factible, sobre todo por el detalle de sus manos,
su piel y otros aspectos terroríficamente increíbles. La mujer del velo. Cuenta la historia sobre un tal Luis, quien en sus tiempos ganó la fama de Don Juan, porque no había mujer que se le resistiera. Él era por naturaleza conquistador, embaucador, mentiroso y aprovechado. Utilizaba todo su encanto para enamorar mujeres de buena posición, a las cuales le sacaba algo de dinero después de ganar su confianza. Con su gran pose e intelecto, levantaba pasiones en cualquier lugar. Fue así que Ana, como muchas otras, quedó enamorada con locura de él. Pero realizado su cometido, Luis perdió completamente el interés en ella. Abandonada e ignorada por su amado, la mujer no pudo soportar el dolor y se quitó la vida, no sin antes jurar que se llevaría al causante de tal pena para estar juntos en la eternidad. El día de Muertos, cuando Luis volvía de sus noches de juerga con unas copas de más, vio la hermosa silueta de una mujer, provocada por el cuerpo más divino del que hubiese podido imaginar. Solo que el rostro no pudo verlo, pues llevaba un velo negro en señal de luto. Luis quería acercarse, pero ella solo se alejaba más y más, hasta desaparecer. Cada noche sucedió lo mismo. Ella se dejaba ver a la distancia, pero no permitía que la alcanzara. Él pensaba que iba a morir de amor, y pasó una semana, fecha en la que su difunta amante suicida cumplía 1 año. Al pasar por el panteón, vio nuevamente a la mujer a la que le robaba los suspiros. Ella pedía a gritos ayuda, y él no pudo desaprovechar la oportunidad. Al verlo venir, ella dijo: «Gracias al cielo, alguien me ha escuchado». «¿Por qué está usted en el panteón?» «Visito a mi hermana, que hoy cumple 1 año de muerta. Un mal hombre la enamoró, y ella se mató por él. ¿Qué crees que se merece?» «Merece ser enterrado vivo con la mujer a la que hizo sufrir, para que ella lo pueda amar», dijo el hombre, buscando complacer a la dama. «Pues eso ha de pasar», dijo ella muy convencida, tomándolo de la cintura y dejando caer el velo que cubría su rostro. De inmediato, el tal Luis quedó impactado. Tenía frente a él al amante suicida. Su cara estaba carcomida por los gusanos, que formaban una montaña rusa a través de los orificios del cráneo. Ella lo prensó en un abrazo mortal, para después hundirlo en la tierra junto con ella, para que le hiciera compañía toda la eternidad. Se dice que desde entonces, en la fecha marcada, se escuchan los desgarradores gritos de un hombre, mientras una mujer canta una canción nupcial. La bailadora del maligno. María Elena era secretaria en una oficina de gobierno, que ese fin de semana decidió romper la rutina y acudir con sus amigas a los salones de baile. Apenas entraron, algunas miradas indiscretas voltearon hacia ellas, pues María Elena
resaltaba entre el grupo por su belleza. Así que algunos pretendientes se acercaron de inmediato para invitarla a bailar, pero ella se negó una y otra vez. Tiempo después, apareció entre la gente un hombre elegantemente vestido con traje oscuro y corbata de seda. Se distinguía entre los demás. El sujeto iba solo y sonreía. Lucía sus accesorios de oro, por lo que de inmediato varias jóvenes supusieron que se trataba de algún hombre rico en busca de pareja. El recién llegado barrió el sitio con la mirada, hasta encontrar a María Elena, y enseguida se dirigió hacia ella para invitarla a bailar. La muchacha esta vez no se negó, pero notó con extrañeza que el sujeto usaba guantes y, presa de la curiosidad, le preguntó: ¿por qué usa guantes en este clima tan caluroso? Es para no dañar su piel de terciopelo, señorita, respondió el tipo con cierta malicia. Aquel piropo había halagado la vanidad de la joven, que sonreía contenta mientras sus amigas la miraban con envidia. Pasaron toda la noche bailando, hasta que llegó la hora de marcharse, pues el lugar estaba por cerrar. Fue en aquellos tiempos en los que la gente caminaba a todos lados, así que el hombre se ofreció a acompañarlas para protegerlas de cualquier percance. Las chicas aceptaron, y poco antes de llegar a sus casas, el caballero se detuvo de súbito, sujetando a María Elena. El resto del grupo siguió su camino para no interrumpir el romance. Él se disculpó por marcharse argumentando que debía atender un asunto urgente. Ella lo miró a los ojos y adivinó en su rostro algo inusual, mientras el espacio se fue cubriendo de neblina, haciendo la noche más pesada. Él se quitó los guantes para apretar a la joven entre sus brazos y robarle un beso. María Elena se encontraba aturdida, como si hubiera despertado de un pesado sueño. Ni siquiera pudo darse cuenta cuando su galán desapareció inexplicablemente en la penumbra, sin dejar rastro. Asustada, corrió al encuentro de sus amigas, quienes impacientes le hacían preguntas sobre el enigmático personaje, pero les comentó que se sentía un poco mareada. Al oír esto, un velador que caminaba a poca distancia se acercó al grupo para ofrecerle su ayuda, iluminando con una lámpara el rostro de María Elena, quien estaba a punto de desfallecer. Se dieron cuenta que en sus labios, manos, espalda y hombros aparecían huellas de sangre, como si le hubieran desgarrado su piel con uñas afiladas. Fueron entonces al sitio donde ella se despidió del extraño sujeto. Ahí había un montón de ropa negra y unos guantes. Cuando removieron las prendas, percibieron en el ambiente un inconfundible olor a azufre. Además localizaron una pata de gallo con algunas plumas chamuscadas. Horas más tarde, la noticia corrió de boca en boca. Se hablaba de apariciones diabólicas y la chica que bailó con el demonio. Quienes la conocieron dejaron de llamarla María Elena y le decían entonces la bailadora del maligno.
El forastero y la niña. Cuenta la leyenda corta mexicana que en un pequeño pueblo, posado sobre una montaña de la sierra, se aparece una niña endemoniada todas las noches del 21 de febrero, quien camina sobre un sendero y luego desaparece extrañamente. La historia comienza en un poblado, el cual está muy alejado de las carreteras, y cada casa está separada por lo menos 600 metros una de la otra, por lo que pueden pasar muchas cosas y nadie se puede enterar. Un día, un forastero que pasaba por el paraje se hospedó en una de las pequeñas chozas del pueblo, con el fin de pasar unos días descansando y seguir con su camino. Una noche, mientras el forastero estaba en su casa y a punto de dormir, insólitamente llega una niña y le toca la puerta. Él se extrañó porque eran altas horas de la noche y aparte ninguna persona del pueblo lo visitaba. Entonces, para despertar dudas, se dirigió hacia la puerta y abrió. ¿Cuál fue su sorpresa? Que se encontró a una niña indefensa, quien al parecer tenía signos de haber sufrido quemaduras. El forastero le pregunta: ¿qué se te ofrece, niña? A lo que ella responde: ¿me regalarías un vaso de agua? Él le responde: sí, con todo gusto. Se encamina un recipiente con agua y vierte en un vaso el suficiente líquido para satisfacer a una persona. El forastero regresa a la puerta y le da el vaso con agua a la niña, y ella se retira. Pasaron 3 días seguidos en que la niña iba todas las noches a la pequeña choza del forastero a pedir un vaso con agua. Sin embargo, el cuarto día, y con un poco de intriga de parte del hombre por saber el por qué la niña acudía a él, le pregunta: ¿tienes papás? ¿Quién es tu papá? ¿Dónde está? Y la niña, con una expresión malvada, exclamó con una voz fuerte: «Mi papá es el diablo». Misteriosamente, el forastero muere a los 2 días de haber tenido esa mala experiencia. Y desde entonces, cuenta la leyenda que todas las noches del 21 de febrero se aparece una niña por los alrededores del pueblo en busca de un poco de agua y de su siguiente víctima. El paquete del jinete infernal. Corría el siglo XVIII, en Zacatecas. María Rosa prefería rezar que salir con amistades y pensar en el matrimonio. Pero lo que más le gustaba en sus noches de insomnio era contemplar la calle y las estrellas. Rondando la medianoche, mientras miraba por su balcón, María Rosa vio acercarse a un misterioso jinete que dijo ser fuereño. Le pedía a la joven ayudarlo a mantener un valioso paquete a salvo. La muchacha aceptó y el jinete quedó de volver por sus pertenencias al día siguiente a la misma hora. María Rosa sentía curiosidad por el contenido del paquete y la mañana siguiente lo abrió.
Después de ver lo que había dentro, de inmediato fue a contárselo a su confesor. El cura le aconsejó que consiguiera un bebé recién bautizado y que en cuanto llegara el desconocido, hiciera llorar al niño para deshacerse de aquella presencia maligna. Así lo hizo María Rosa. Aquella noche, muerta de miedo, no se asomó por el balcón a la hora pactada, y el jinete, al no verla, empezó a gritarle enfurecido: «Más vale que me entregue personalmente el paquete si quieres seguir viva». La muchacha se asomó entonces con el bebé en brazos, y cuando el forastero quiso tomarla entre sus brazos, María Rosa pellizcó al bebé, y al soltar el llanto, el jinete se alejó. Pero no para siempre, pues el desconocido regresó cada noche durante varios meses. El confesor de María Rosa exorcizó entonces la calle y mandó a poner 3 cruces sobre ella y una más en la entrada de la casa de la chica. Aquella misma noche, el jinete volvió, y al posarse frente a la cruz de la casa, un rayo se descargó sobre él y su caballo, y ambos desaparecieron para siempre. María Rosa no volvió a abrir jamás el balcón, ni reveló el contenido del paquete. Solo se sabe que era un pretexto del jinete para llevársela quién sabe a dónde. Se dice que aún en estos días, después de una noche estrellada, se encuentran pisadas de caballo frente al balcón de María Rosa. La leyenda de Juan Ruiz. Cerca de la cueva de Alcalicán, allá en Amecameca, por el camino a Tlamacas, existe una peña en la cual los peregrinos que transitan rumbo a Basílica de Guadalupe dicen que se aparece el demonio. Cuentan los vecinos que hasta allá llegó un día Juan Ruiz, conocido por invocar al demonio cada vez que se emborrachaba, y en una de esas se le presentó e hicieron un contrato firmado con su propia sangre. Después de lo acontecido, Juan recibió en su casa la visita de un hombre muy elegante. Se escuchaba que descargaban dinero, y el señor Ruiz se hizo muy rico. Con el paso del tiempo, su actitud era extraña. Se le notaba inquieto. Tras la presión de sus parientes, les contó que había empeñado su alma y que incluyó en aquel contrato otros miembros de su familia. Dicho lo anterior, Juan Ruiz huyó al monte. Familiares y vecinos fueron en su búsqueda, armados de cera, palmas y agua bendita. Casi le dieron alcance, pero una nube negra se apareció en el camino, y cuando se despejó, él ya iba muy lejos. Siguieron sus huellas y descubrieron que junto a sus pisadas había también las de un macho cabrío. Encontraron uno de sus guaraches en el camino, y al llegar a la cueva de la peña, encontraron el otro. En la entrada de la cueva, un letrero escrito con sangre que decía: «Aquí, en esta cueva, se da de alta a Juan Ruiz». Con el paso del tiempo, la familia de Juan Ruiz volvió a quedar muy pobre,
Un día, en el Río de la Verdura, entre las calles de Silvestre López y Cruz Verde, el puente se cayó mientras pasaban por ahí varios niños. De manera inexplicable, la corriente se llevó únicamente a los 2 niños de Juan. Y de igual manera, muchos de sus descendientes han muerto en forma trágica. Dicen los lugareños, debido al pacto hecho con el demonio. La calle del terror. Se cuenta que por la calle José González Aracho, en Aguascalientes, se ve un hombre que camina hasta la puerta de la iglesia de San José, donde ora algunos minutos y después desaparece. Algunos dicen que se trata del fantasma de un hombre adinerado que vivió en aquella calle y enterró gran parte de su fortuna en el jardín de su casa. Este individuo falleció en circunstancias extrañas y se llevó hasta la tumba el secreto de la exacta ubicación del tesoro. Algunos vecinos aseguran que desde entonces se aparece todos los días a la hora en que falleció, caminando por la calle, cuidando su tesoro. Probablemente es por eso que muchas personas se niegan a pasar por ahí al caer la noche. O puede ser también porque en la esquina con Zaragoza hay un letrero antiguo que anuncia el camino como la calle del terror. En algún tiempo, ese lugar perteneció a los religiosos juaninos, quienes se dedicaban al cuidado de los enfermos y dejaron ese lugar de forma misteriosa. Después fue una casa de citas, y para evitar que las personas descubrieran aquel establecimiento, los empleados se vestían de fantasmas para asustar a todo aquel que pasara por los alrededores. Tras un largo periodo de abandono, se convirtió en el cuartel Zetamena, cuando fue habitado por soldados, los cuales torturaban y fusilaban a los presos. Ahí estuvo preso y falleció el señor cura Morones. Por la década de los 40, se construyó la escuela primaria, de la cual hoy por hoy su velador cuenta que fue construida sobre las ruinas de un viejo cementerio, y por debajo de ella pasan decenas de túneles con destino incierto. La hacienda embrujada de Cholul. La hacienda San Pedro Cholul es una hacienda abandonada del municipio de Mérida en el estado de Yucatán, México. Se encuentra al oriente de la autopista que conduce de Mérida a Motul. El nombre San Pedro Cholul hace referencia al apóstol Simón Pedro y Cholul, que en idioma maya significa madera en el agua. Dicha hacienda tuvo su máximo esplendor durante el auge nequedero a finales del siglo XIX y principios del XX. Se cuentan 2 historias que datan de esos tiempos, tratando de explicar el origen de su embrujo. La primera de ellas dice que existía en el sitio una pareja de trabajadores
que estaban a punto de contraer matrimonio. Pero antes de que esto sucediera, un capataz de la hacienda ultrajó a la muchacha y como venganza, el prometido le quitó la vida al agresor. Pero el pobre campesino, al ser una buena persona, no pudo con el remordimiento de cargar a cuestas la muerte de un semejante y se suicidó al poco tiempo. Al enterarse de esto, los padres del trabajador, que eran brujos, lanzaron una maldición a la hacienda y todo el que se encontrara en ella. La segunda versión de los hechos cuenta que en 1910 el patrón de la hacienda era un hombre cruel que disfrutaba de maltratar y humillar a sus trabajadores. Les lanzaba monedas desde su balcón para pagarles el trabajo hecho, sin ofrecerles un sueldo. En cierta ocasión, que regresó de un viaje, todos los trabajadores esperaban por él completamente enfurecidos. Lo bajaron del coche y lo agarraron a machetazos en la puerta de la casa grande. Cuando lo creyeron muerto, les dio una gran sorpresa, pues vieron que de entre sus pantalones salió una enorme cola roja, igual a la del diablo. Sea cual sea la versión real de lo que sucedió en aquellos tiempos, al día de hoy, la gente del pueblo se niega a hablar del tema, se enojan y se alteran si alguien pregunta. Pasada las 5 de la tarde, el lugar luce como si ya estuviera muy entrada la noche. El viento silba y sopla cargando con él murmullos y quejidos, además de que se tiene la sensación de ser siempre observado o perseguido. Esto atrajo a muchos grupos satánicos que realizaban ahí incontables rituales. Hubo un tiempo que los pobladores del lugar tuvieron que montar guardia en el cementerio para evitar que estos practicantes del ocultismo robaran los cadáveres con los cuales realizaban sus actividades. Aún así, se pueden ver por el lugar restos de animales y huesos humanos, así como ropa de personas de todas las edades, regadas por el suelo. Se dice que en este lugar se abrió una puerta al infierno, porque en una pared se encuentra una estrella de 5 pisos y un mensaje escrito en inglés que dice: "Bienvenido, Satán". Algunos curiosos que han decidido entrar a comprobar todo lo que ahí sucede han presenciado una sombra que ronda alrededor de ellos, la cual advierten antes de verla porque se siente su fuerte y maléfica presencia que los llama por sus nombres. Incluso hay quienes después de marcharse de la hacienda han llevado este ser de ultratumbas a su casa, donde les causa la muerte, dejando marcado en su rostro una expresión de horror que no todos olvidan. El jinete sin cabeza. El jinete sin cabeza, una leyenda que cuenta sobre un cliente habitual de la cantina. Llegó aquel día pidiendo a sus amigos unos pesos para llevar a su hijo enfermo con el doctor. Pero aquellos vibrones encontraron en la desgracia de su compañero un motivo para seguir divirtiéndose. Uno de ellos le dijo: "No tengo ni un peso, pero te comparto un secreto. Dicen que si alguien monta el caballo negro que corre por la loma y logra domarlo, lo llevará a la cueva de su antiguo amo, que está llena de oro, y ahí puedes agarrar todo lo que quieras para tu chamaco".
Por supuesto que aquello era mentira. Lo habían inventado en ese momento para burlarse de su amigo. Pero el otro andaba tan desesperado que se enfiló a la loma y sobre la rama de un árbol. Esperó el caballo y se dejó caer sobre él. Con tanto relinchido y movimiento, la cabeza del hombre quedó colgada en aquella misma rama, y su sangre cubrió completo los ojos del animal. La bestia emprendió la carrera, con el cuerpo del hombre a cuestas. Sus manos habían quedado bien sujetas al pelaje, y en unos segundos, ambos cayeron por el despeñadero. Hombre y bestia estaban ahora unidos por un lazo de sangre y muerte. No se sabía cuál era uno y cuál el otro. La sangre corría como un río salvaje, haciendo grietas en la tierra seca, que la succionaba como si estuviera sedienta. Se llenó de burbujas y en un momento comenzó a arder. Entre el fuego intenso, ambos cuerpos fueron tragados por la tierra. Los sujetos no hablaron de lo sucedido a nadie, pero, en el amanecer de cada siguiente día, encontraron sobre alguna puerta la quemadura de una herradura. La séptima noche después de lo ocurrido, entre las rocas de la cañada, un eco insistente les crispaba los nervios. Parecían cascos de caballo que avanzaba a trote lento, dando tiempo a que todos lo escucharan. Alcanzaron a divisar a lo lejos una bola de fuego que bajaba por la loma, así que todos se fueron a refugiar a sus casas. Desde alguna pequeña grieta entre las paredes, los mirones vieron un inmenso caballo negro, cuyas patas y crin eran solamente llamas, y exhalaba fuego. Obedecía las órdenes de un jinete sin cabeza, que lo llevó a través de todas las puertas marcadas, y salieron cargando 6 cabezas, con las que luego alimentó a la gran bestia, dejando atrás solamente los cuerpos calcinados de los impertinentes bromistas. Dicen desde entonces en aquel pueblo: quien no tenga intención de ayudar a un alma en desgracia, será decapitado por el jinete sin cabeza, y su cuerpo convertido en cenizas por el fuego del infierno que el caballo negro lleva consigo. La Casa de los Espantos. A espaldas de la Catedral de Santiago se encuentra una vieja casona construida en 1627, la cual alberga en la actualidad las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y Cáritas de Catedral. Por muchos años fue conocida como la Casa de los Espantos, pues los espíritus recorrían las habitaciones, haciendo crujir la madera del suelo, moviendo objetos. Sus voces se escuchaban por todo el vecindario. Puertas y ventanas se azotaban sin importar si era de noche o de día. Después de la revolución, su nuevo dueño se desanimó por rumores acerca de los fantasmas que habitaban la casa. Así que, junto a algunos amigos, se armó de valor e intentó pasar una noche en la mansión para comprobar la falsedad de los espantos. A la medianoche, mientras jugaban cartas, el grupo notó que un halo de luz provenía de una de las recámaras. Cautelosos y empapados de sudor frío, abrieron la puerta y se encontraron con una escena, como proyección de cinematógrafo, en la cual actuaban solamente espectros.
se les apareció la imagen de doña Leonor, quien escribía serenamente, mientras mecía con suavidad una cuna. A la habitación entró don Gonzalo. Indignada, doña Leonor le reclamó por atreverse a entrar a su cuarto y manchar su honor. En ese momento apareció don Pedro, esposo de la bella mujer, el cual, al creerse engañado, sin vacilar, sacó su espada y mató a don Gonzalo. Luego apuñaló 3 veces al bebé con la daga. Doña Leonor, deshecha por la muerte de su hijo, también murió en manos de su esposo. El iracundo hombre ordenó a su mayordomo emparedar los cuerpos para ocultar su crimen, y ambos huyeron de Saltillo. El nuevo dueño presenció de primera mano el oscuro pasado del lugar, y después de abandonar despavorido la antigua casona, regresó al siguiente día, acompañado de autoridades civiles y eclesiásticas, quienes retiraron los cuerpos y les dieron santa sepultura. Desde entonces, las ánimas descansaron y dejaron de aparecer en la casona. Y bueno, esto ha sido todo. Antes que te vayas, si el video llega a más de 200 likes en menos de 5 días, subiré otro video, con la misma temática, claro. Así que si eres nuevo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Subo contenido con regularidad, así que puedes estar esperando nuevos videos. Nos vemos. Suerte.